Radio Bautista El Faro. Somos una estación bautista independiente fundamental en la palabra de Dios, transmitiendo 24 horas ininterrumpidas desde la ciudad de Houston, Texas, para todo el mundo a través de www.radiobautistaelfaro.com y a través de TuneIn Radio. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. La Iglesia Bautista Bíblica El Faro te invita a que seas parte de la bendición y asistas a nuestra iglesia. Esperamos que a través de esta invitación podamos tener el privilegio de conocerle personalmente. Para nosotros sería un honor que nos llegara a visitar. Nuestra iglesia es una congregación de personas que han sido transformadas por Dios, que tratan de exaltar el nombre de Jesucristo, de ayudar a familias con su palabra e instruir a los jóvenes en la verdad. Nuestra meta no es la de edificar nuestra iglesia, sino edificar a las personas con nuestra iglesia, usando únicamente los principios de la palabra de Dios. Nuestros servicios son los domingos a las 10:15 de la mañana la escuela dominical y a las 4:15 el culto de predicación. También acompáñanos los miércoles a las 7:30 de la tarde. La iglesia se encuentra ubicada en el 2927 Preston Avenue, Pasadena, Texas 77503. Para mayores informes, comuníquese con nosotros al 281-867-9434. La Iglesia Bautista Bíblica El Faro les espera. Transmitiendo las 24 horas del día y los 365 días del año. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. Bienvenidos a un programa más de La Verdad que te hace libre. Desde Tailandia con el pastor Alfredo Hook. Recuerde que hay una sola verdad, que es la verdad de la palabra de Dios, la verdad que te hace libre. Le invitamos a que sea parte de la palabra de Dios, sea parte de lo que Dios quiere para usted. Acompáñenos en esta mañana en sintonía. Comenzamos.
fe hoy me ha hecho un hombre libre. Te alabaré de noche y de día. Sembraste en mí gozo y alegría. Me diste amor, de ese amor que inunda, que solo viene de ti, porque en ti solo abunda. Gracias, Señor, gracias, mil gracias te quiero dar, porque yo sé que al final del camino te voy a encontrar. Tus buenas nuevas llegaron a mí cuando mi vida empezaba a morir. Gracias, Señor, aprendí que sin ti es imposible vivir. Todo
el sinfín de amistades, pero el canto me aburrió, la amistad siempre falló, yo seguía buscando sin hallar amor. Pero un día escuché la historia de un amor como nunca oí. Cristo vino al mundo, su vida dio para mí, y yo sé que Él me ama a mí, y yo sé que Él te ama a ti, y yo sé que Él me ama a mí, y yo sé que Él te ama a ti. Pero un día escuché la historia de un amor como nunca oí. Cristo vino al mundo, su vida dio para mí, y yo sé que Él me ama a mí, y yo sé que Él te ama a ti, y yo sé que Él me ama a mí, y yo sé que Él te ama a ti. Te ama a ti. Te ama a ti. Muy buenos días tengan todos ustedes, amados hermanos. Estamos muy contentos porque una semana más podemos estar aquí en el programa La Verdad que te hace libre. Gracias a cada hermano que ha tomado su tiempo, como cada semana decimos, por estar aquí con nosotros. Creemos, hermanos, y hemos visto y estamos todos conscientes de que estamos viviendo en tiempos de mucha ansiedad por las circunstancias que pasan alrededor del mundo, de mucha ansiedad, tal vez de mucho estrés, mucha desesperación, mucho temor, mucha incertidumbre. Y hermanos, pues les quiero animar a que mientras podamos nos mantengamos haciendo nuestros deberes, lo que tenemos que hacer, y lo que sí podemos hacer siempre es mantengámonos cerca de Dios, ¿verdad? Escuchemos la voz de Dios, sigámonos comunicando con Él, hablando con Él, y dejando que Dios trabaje en nosotros, y recordamos que la paz que necesitamos viene de arriba, viene de nuestro Creador. Y bueno, hermanos, pues qué bendición el poder tener la oportunidad de enseñar una vez más, de poder enseñar la palabra de Dios en el programa La Verdad que te hace libre, y que una semana más tenemos la oportunidad de tener vida y de tener salud. Gracias a Dios por eso, y gracias, hermanos, porque a algunos de ustedes cada semana nos escuchan. Gracias a cada hermano que nos sintoniza todos los martes en el programa La Verdad que te hace libre. Es un privilegio de verdad para nosotros el poder venir aquí y poder tomar el tiempo para enseñar la palabra de Dios. Recordamos, el programa se llama La Verdad que te hace libre, y el único propósito, hermanos, de este programa es exaltar la palabra de verdad.
que es una palabra que nos trae libertad. Recordamos que este pasaje, hermanos, de donde fue tomado esta cita bíblica, habla a personas que habían creído, a judíos que habían creído en él. Les dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué? Porque en el tiempo que el Señor estaba diciendo esto, ¿verdad?, habían sido envueltos, empapados, cubiertos por muchas tradiciones de hombres que les impedían ver la verdad pura de la palabra de Jehová Dios. Entonces tenemos que entender, hermanos, que al venir a la fe como hijos de Dios, ¿verdad?, podemos venir cargando tradiciones, podemos venir cargando religión, podemos venir cargando costumbres de años o siglos, ¿verdad? Y podríamos estar en error, pero dice el Señor Jesús, nuestro Mesías, que si nosotros, ¿verdad?, conocemos esta verdad nos va a traer libertad. Y una vez más, como siempre, preguntamos: ¿cuál es esa área en su vida en que usted no tiene libertad? ¿Será un área de pecado en el que usted no ha podido vencer? ¿Será un área de ignorancia en la que usted no ha podido encontrar la verdad? ¿O será tal vez un área, ¿verdad?, emocional en la que usted no ha podido tener la victoria? Y bueno, en diferentes áreas tal vez necesitamos conocer la verdad. Recordamos que la Biblia está llena de verdades y su palabra es perfecta, ¿verdad?, que nos enseña el camino. Bueno, en esta mañana, hermanos, vamos a continuar con las enseñanzas que hemos estado dando acerca de consejos que traen resultados. Consejos que traen resultados, y estamos estudiando el pasaje de Salmos, capítulo 119. Y recordamos, hermanos, que este salmo es muy hermoso, es uno de los salmos más famosos, y recordamos que hemos estado hablando un poquito de esto, ¿verdad?, que este salmo está dividido en diferentes secciones, y esas secciones están haciendo referencias a las letras del alefato o el Aleph Bet, ¿verdad?, hebreo. Y bueno, hemos estudiado ya la sección de Aleph, de Bet, de Gimel, hemos estudiado Dalet, hemos estudiado He o He, hemos estudiado Vav, hemos estudiado hasta ahí, y vamos hasta el versículo 47, si no estoy equivocado. Y el día de hoy vamos a entrar a la siguiente sección, estudiamos hasta el 48, y el día de hoy vamos a entrar a la parte del versículo 49 al versículo 56, donde se encuentra la siguiente letra, ¿verdad?, la siguiente sección de este alfabeto, que es Zayin, ¿ok? Zayin. Y en esta parte, hermanos, vamos a mirar lo que dice Dios acerca de su palabra. Recordamos que en la parte de Aleph, que es la primera sección de este Salmo 119, recordamos que Aleph es un sinónimo, ¿verdad?, del principio, de lo primero. Y es un sinónimo, ¿verdad?, es un carácter que nos hace, que simboliza, ¿verdad? Recordamos que el alfabeto hebreo es numérico y también simbólico en varias maneras, ¿verdad? Y es un alfabeto, un idioma, el alfabeto hebreo muy lleno, el idioma hebreo, lleno de muchos simbolismos y de mucha enseñanza. Y bueno, encontramos aquí que la primera letra, la letra Aleph, ¿verdad?, nos significa simboliza, ¿verdad?, al Padre, ¿verdad?, Adonai. Y bueno, nos enseña que Él es el principio. Y está precisamente en la primera parte, en el principio, ¿verdad?, de este salmo, en la sección de Aleph, podemos encontrar, hermanos, cómo Elohim, ¿va?, o el símbolo de Elohim, cabeza de buey, o el Padre, nos enseña el fundamento de este salmo, del principio de este salmo, y podemos verlo en los primeros 2 o primeros 3 versículos de este salmo, cuando nos dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Y al principio de todo nos enseña, ¿verdad?, que este capítulo nos va a hablar acerca de un camino, ¿verdad? Así como en el Nuevo Testamento encontramos a aquellos que se les llamaban los del camino, ¿verdad?, que estaban siguiendo la verdad pura de Dios. Y bueno, aquí nos habla también acerca de este camino, ¿verdad? Recordamos que no hay un camino, recordamos que el camino de Dios es uno, ¿verdad? Y nunca ha habido 2 caminos. A veces tenemos la idea, ¿verdad?, que en el tiempo antiguo, antes de la cruz de Cristo, no había esperanza de salvación para el mundo, ¿verdad?, y que el mundo no podía ser salvo, o que tenían que guardar los mandamientos de Dios para ser salvos, ¿verdad? Pero Cristo vino y, ¿verdad?, y quitó todo eso, y ahora Él hizo un camino nuevo. Pero no,
solamente hay un camino, ¿verdad? El camino de salvación, que es el Mesías. Es el camino que siempre ha habido en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la salvación por la fe. Y después de ser salvos, ¿verdad? Este camino, ¿verdad? Jesús es el camino, y recordamos que es la palabra viva. Entonces, ese mismo camino, después de que nos trae a la salvación, ahora nos permite caminar bajo ese único camino, ¿verdad? Para poder seguir esta palabra viva, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Entonces no había un camino, así como en la salvación no había un camino en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento, igualmente en el servicio a Dios no hay dos caminos. No es que antes había un camino y que le salió mal a Dios y pues vamos a tener que hacer otro, ¿verdad? Y Cristo vino a traer un camino nuevo. Claro que no, ¿verdad? Cristo mismo nos dijo que Él vino a obedecer los mandamientos de su Padre en la tierra. La Biblia nos dice que Él vino, ¿verdad?, a enseñar la doctrina de su Padre. Entonces, el camino que siempre ha habido es el camino que tenemos que seguir, y la Biblia dice que bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Este versículo nos enseña, ¿verdad?, que hay un camino que tenemos que seguir como hijos de Dios, ¿verdad? Y es el camino, ¿verdad?, un camino perfecto. ¿Por qué? Porque su palabra es perfecta, ¿verdad? Nos dice la Biblia que su palabra es perfecta, como dice Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Este versículo nos enseña que su ley, su palabra es perfecta y convierte el alma. Esto no ha dejado de ser vigente, esto no ha dejado de funcionar. Su ley es perfecta y su ley convierte el alma cuando nos sometemos a ella. Entonces vemos aquí, hermanos, que este camino es un camino para quienes quieren andar en su ley, en su palabra, ¿verdad? Tal vez, hermanos, podemos recordar cuando estábamos sin la verdad y podíamos estar viviendo en el pecado sin tener remordimiento. Pero un día encontramos este camino, ¿verdad? Cristo, el camino de salvación, y es la puerta para entrar a un camino que nos lleva ahora, después de ser salvos, a agradar a Dios. Y empezamos a andar en la ley de Jehová. Empezamos a buscar, ¿verdad?, su palabra y sus mandamientos, y empezamos a encontrar un deleite en obedecer a nuestro Dios porque somos sus hijos. Y luego recordamos que en esta introducción, ¿verdad?, en este Aleph, ¿verdad?, nos enseña el principio, la base de todo, ¿verdad?, que en este camino que buscamos, el camino de la ley de Dios, ¿verdad?, nosotros tenemos que buscar el cumplir su palabra con el corazón. Recordamos que el que Dios quiere que pongamos su ley en nuestro corazón no es algo nuevo, pero es algo que está sucediendo cada vez más en este nuevo pacto, gracias a Dios, ¿verdad?, que tenemos la promesa de que Dios va a levantar un pueblo que ame su ley. Y mire, hermanos, que estamos ahora, ¿verdad?, vemos aquí desde el Antiguo Testamento hombres que pusieron la ley de Dios en su corazón. Y el propósito es ¿verdad? Vemos cuando Cristo estuvo en la tierra, quienes guardaban sus mandamientos por tradición, ¿verdad?, por soberbia, ¿verdad? Lo hacían por querer ser mejores, por querer verse mejores, ¿verdad? Y no había un corazón. Y el Señor les reprendía, ¿verdad?, porque ellos hacían las cosas de labios, pero su corazón estaba lejos de Él. Entonces vemos que el problema no era la palabra, el problema no era la ley de Dios, el problema era el hombre, ¿verdad?, haciendo las cosas sin el corazón. Ahora, pero desde tiempos antiguos, gracias a Dios que Él nos dejó en su palabra ejemplos de hombres que sí lo hicieron de la manera correcta y anduvieron en este camino con el corazón. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Examinemos nuestras vidas y recordemos que en este camino de Dios, en el camino de Jesús, ¿verdad?, debemos de caminar con el corazón. Debemos de caminar, hermanos, y seguir a sus mandamientos, seguir su ley con nuestro corazón, porque es lo que Él quiere de nosotros. No, Él no nada más quiere que lo hagamos, ¿verdad?, mecánicamente, o que lo hagamos por costumbre, o que lo hagamos porque es lo que han hecho nuestras generaciones, o que lo hagamos porque es algo que simplemente me hace ver bien, ¿verdad? Pero que cumplamos su ley y que queramos y que amemos su ley y que la guardemos con nuestro corazón, ¿verdad? Es el propósito de esto. Y vemos a través de todo el Salmo 119 cómo Dios nos enseña, ¿verdad?, lo maravillosa que es la ley de Dios, cuán perfecta es, ¿verdad?, cuánto nos ayuda a cambiar nuestras vidas, cuánto nos enseña, ¿verdad?, cuánto nos dice que es eterna, que es bendición, que es consuelo, y nos da todas las características. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, mis hermanos, lo es todo. La palabra de Dios lo es todo, ¿verdad? Y no hay nada más fuera de la palabra de Dios, ¿verdad?, que pueda traer vida a nosotros que somos hijos de Dios, y a nadie más, por supuesto, ¿verdad? Entonces estamos ahora en la parte
de Zayin, ¿verdad? En la parte de Zayin estamos es la letra del alefato, si no estoy equivocado, número 7, ¿verdad? Y vamos a ver aquí lo que nos habla. Y vamos a mirar aquí, hermanos, lo que nos dice. Y nos habla mucho, ¿verdad? En varias ocasiones en esta sección de algunos cuantos versículos del 49 al 56, estos 7 versículos acerca de la iniquidad y acerca de la soberbia. Nos habla acerca de la iniquidad y acerca de la soberbia, ¿verdad? Esta letra Zayin, ¿verdad? Nos simboliza, ¿verdad? A una espada, puede simbolizar una corona, ¿verdad? Y significa, ¿verdad? Sostener, alimentar, o puede significar la perfección también igualmente, ¿verdad? Y mire qué tremendo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es una espada, ¿verdad? Es una espada, ¿verdad? Y es una espada que penetra al corazón. Cualquiera que quiera, ¿verdad? Dejar que su palabra llegue hasta su corazón y quite y quebrante, ¿verdad? Y trabaje en su vida, lo puede lograr a través de su palabra. Su palabra es una espada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces nos duele. Y precisamente, curiosamente, en esta parte de Zayin, ¿verdad? Que es espada, nos habla de la soberbia y la iniquidad. Algo que nos dolería, ¿verdad? Que nos diga Dios, somos soberbios, ¿verdad? Y queremos vivir como inicuos cuando somos hijos de Dios, ¿verdad? Y curiosamente, igualmente, como significa alimentar, ¿verdad? Su palabra nos alimenta, nos permite tener, ¿verdad? El alimento que necesitamos, y su palabra es, obviamente, como también simboliza Zayin, perfecta. Ok, vamos a mirar lo que nos dice aquí en estos versículos, y vamos a mirar lo que dice del versículo 49 y versículo 50 del Salmo 119. Dice la palabra de Jehová Dios, así dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Y mire qué dice más adelante: en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Qué tremendo el salmista diciendo: acuérdate de la palabra. Y sabemos que Dios, ¿verdad? El Padre se acuerda de la palabra. Él no olvida su palabra que Él ha dado, ¿verdad? A su siervo, a cualquiera, ¿verdad? Y recordamos que en su palabra tenemos mandamientos y tenemos la promesa de Dios. Mandamientos y promesas, ¿verdad? Dios nos da a través de su ley, ¿verdad? Sabemos que su ley es profética igualmente. Podemos encontrar a través de ella los mandamientos de Dios, pero igual, ¿verdad? Promesas de Dios, profecía de Dios, ¿verdad? Entonces vemos como aquí dice que David espera, ¿verdad? Espera, ¿verdad? En la justicia de Dios, ¿verdad? Espera en la palabra de Dios. Y luego dice que es su consuelo en la aflicción. Es su consuelo en la aflicción. Y dice que su dicho, su palabra, le hace vivificado, le da avivamiento en su vida. Entonces, primera cosa que podemos aprender de aquí, mis hermanos, es que debemos de hacer de su palabra nuestro consuelo y nuestro avivamiento. Tenemos que hacer de su palabra nuestro consuelo y nuestro avivamiento. Cuando nosotros esperamos, ¿verdad? En las palabras de Dios, estamos esperando que Dios cumpla sus promesas, y lo hacemos de corazón, con un corazón correcto, ¿verdad? Con un corazón deseoso, ¿verdad? Dios se agrada de esto. Y vemos que el salmista dice que hagamos de su palabra. Él nos da el ejemplo, ¿verdad? Para que nosotros podamos aprender y recordar que debemos hacer de su palabra, de sus estatutos y mandamientos y de sus promesas, ¿verdad? Nuestro consuelo y nuestro avivamiento. Mira, hermano, qué triste, porque estaba comentando en la iglesia el domingo pasado precisamente esto. La gente es que no tiene la verdad. Ellos simplemente están aterrados por las cosas que pasan y no tienen un consuelo. No hay esperanza en sus vidas. No hay nada que les pueda traer vida, que les traiga un avivamiento de su momento de aflicción. Pero mire, usted y yo, que tenemos la verdad, que estamos en este camino, ¿verdad? Que dice Salmo 119, versículo 1, en el camino de la ley de Jehová, que estamos buscando sus mandamientos de corazón. Dios nos dice, hermanos, que su palabra nos trae consuelo. Él es nuestro consuelo.
Y Él es nuestro avivamiento. No busque, hermano, consolarse y avivar su vida en actividades del mundo, en recreaciones del mundo, en diversiones del mundo, en cosas materiales. Pero mire, deje que su palabra, deje que la palabra que Él le ha dado a usted sea su consuelo y sea su avivamiento. La pregunta para nosotros el día de hoy sería, amados hermanos que nos escuchan, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que estamos tratando de lograr que sea nuestro consuelo? Si yo tuviera el tanque de mi auto vacío, ¿verdad? Y yo me engañara a mí mismo y yo tomara un garrafón de agua potable y dijera, esto va a ser mi arranque, esto va a ser mi avivamiento, ¿verdad? Esto va a ser lo que me va a hacer avanzar. Y yo pusiera esa agua en el tanque de gasolina, ¿verdad? Lo único que sucedería es que yo me estoy engañando a mí mismo y estoy buscando, ¿verdad?, una respuesta en algo donde no hay, ¿verdad? Y es algo que podemos estar haciendo nosotros igualmente. Podríamos estar estar engañándonos a nosotros mismos y tratando de buscar consuelo y avivamiento donde no lo hay. Estamos buscando avivamiento ¿dónde, hermanos? En las actividades que tenemos, ¿verdad? A veces incluso actividades eclesiásticas, ¿verdad? Buscamos tener avivamiento simplemente con la actividad sin Dios, en lo que estamos haciendo. Queremos avivamiento, ¿verdad? Y estamos contentos cuando logramos un número, un resultado. Y creemos que eso es un avivamiento. Pero hermano, mire, el avivamiento empieza, ¿verdad?, por uno mismo y la palabra de Dios. Y obviamente, entonces, la palabra me traerá resultados, obviamente, números, avivamiento, ¿verdad? Pero mire, empecemos con lo correcto, ¿verdad? La Biblia dice que su palabra nos trae consuelo y avivamiento. En un momento de dificultad, sin consuelo, un momento de desánimo, permite que Dios, hermano, permite que su palabra sea su consuelo, sea su avivamiento. Seguimos en el versículo 51. Mire lo que dice ahí la palabra del Padre. Dice el versículo 51, los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Fíjese una vez más, los soberbios se burlaron de mí, mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Mira, aquí habla, hermanos, acerca de personas que son soberbios. Y dice que los soberbios se burlaron de él. Y él dice, pero yo no me aparté de tu ley. Ahora, qué tremendo, hermano. ¿Por qué él está diciendo no me aparté de tu ley? Ahora, porque los soberbios estaban burlando de que él estaba arraigado o pegado o sometiéndose a la ley de Dios. Y él dice, aunque se burlaron de mí, yo no me aparté de su ley. Porque David sabe que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. David sabe, el salmista sabe, ¿verdad?, que si él está cerca de la ley de Dios, si él está agarrado, amado a la ley de Dios, él va a tener la mano de Dios, la ayuda de Dios. Y él dice, no me importa que los soberbios se burlen de mí, yo no me voy a apartar de la ley de Dios. Y es algo muy tremendo, hermanos, porque nos habla acerca de la soberbia. Y lo vamos a ver, si el tiempo nos alcanza, ¿verdad?, otros versículos también que nos enseñan, ¿verdad?, acerca de la soberbia. Y nos da la pauta, hermanos, de que una persona soberbia está apartada de la ley de Dios. Ahora, entendemos que hay casos de personas que no saben de la ley de Dios, que no conocen, ¿verdad? Y están apartados y obviamente no saben porque no conocen. Pero una vez que alguien escucha, y hablando de hijos de Dios, alguien escucha acerca de la ley de Dios y escucha lo maravillosa que es y la bendición que trae en nuestras vidas, ¿verdad? Y se resiste. Bueno, Dios trae esta palabra, dice la Biblia, los soberbios se burlaron de mí. Ahora, ¿quién, hermanos, qué hijo de Dios con un corazón honesto podría burlarse, ¿verdad? Podría hacer escarnio de alguien que guarda la ley de Dios. Bueno, pues aquí dice el salmista que muchos, que a los soberbios se burlaron, y dice, se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Mire, hermano, no importa si algún soberbio, ¿verdad?, si alguna persona, ¿verdad?, se burla, ¿verdad?, se burla, y no nada más se burla, dice, se burla mucho de ti. Mira, tú decides mantenerte sometido a la palabra de Dios. No te apartes de su ley. Y la Biblia lo dice en otros pasajes, hijo mío, no te apartes de mi ley. Hermanos, mantengámonos firmes guardando la ley de Dios, la palabra de Dios. Y no importa si algún soberbio, ¿verdad?, se burla mucho de ti, porque tú guardas su ley. Mire, aquí la Biblia dice, aunque un soberbio se burle mucho de ti, no te apartes de su ley.
Ahora, ¿qué es lo que hacía David? Simplemente es esto: no importa quién se burle, no importa si se burlan mucho, yo no me voy a apartar de su ley. ¿Alguien se ha burlado de ti? Seguro que sí. La semana pasada una joven, ¿verdad?, nos contactó a mi esposa y a mí y nos estaba contando cómo las personas sin Dios hacen burla de los que tienen a Dios. Y yo creo que los jóvenes, ¿verdad?, pasan por momentos muy difíciles, que están en las escuelas y en los trabajos, ¿verdad?, batallando contra el mundo, ¿verdad? El mundo se burla, el mundo hace escarnio de aquellos que tratan de someterse a los mandamientos de Dios. Y yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad, recuerdo que éramos un grupo de aproximadamente 50 universitarios, y recuerdo que la presión del mundo es fuerte, es mucha, y ellos hacen burla de quienes aman la ley de Dios, ¿verdad? Recuerdo que los compañeros de clases, ellos se burlaban de mí porque yo decidía, ¿verdad?, no ir a fiestas del mundo con ellos. Decidía, ¿verdad?, no sentarme con ellos, a alcoholizarme, ¿verdad?, a hacer cosas que no debía hacer, hablar de cosas mundanas, e incluso, ¿verdad?, de las cosas que ellos hacían, prácticas que tenían tan perversas, ¿verdad?, que venían a la luz en el mismo tiempo en que estábamos estudiando. Y mira, hermano, ellos se burlaban de que yo no aceptaba esas cosas, ¿verdad? Ellos se reían de mí, ¿verdad?, hasta en grupito, ¿verdad? A veces me agarraban solo y empezaban a burlarse de mí porque yo decidí someterme a la palabra de Dios. Y decidí ser diferente porque soy hijo de Dios, soy un pueblo escogido de Dios. Entonces, es muy difícil, hermanos, es muy difícil, jóvenes, si usted escucha, ¿verdad?, la presión del mundo, que se burle de ti porque tú decidiste someterte a su ley, decidiste cambiar tu forma de hablar, decidiste cambiar tu forma de ver las cosas, decidiste cambiar tu forma de pensar porque eres hijo de Dios y estás en este camino, decidiste cambiar tu forma de comer, decidiste cambiar tu forma de vestir, decidiste cambiar tus actividades, decidiste cambiar, ¿verdad?, tu forma de llevar a cabo tu horario, decidiste cambiar, ¿verdad?, tus prioridades, decidiste cambiar tus metas, ¿verdad? Hiciste a un lado el mundo y seguiste a Cristo, decidiste llevar tu cruz y hacer a un lado el pecado, decidiste morir a ti mismo y vivir para Cristo, y decidiste hacer tantas cosas para el Señor, decidiste guardar sus mandamientos y no dejar uno de ellos aparte. ¿Y qué va a pasar? Va a haber un soberbio, ¿verdad?, que va a venir y se va a burlar de ti. Y mire, de David se burlaron mucho, entonces, ¿qué esperamos nosotros? Y mire, nada más, hermano, manténgase, ¿verdad?, firme. No importa si alguien se burla de usted. No importa si de cualquier manera, si alguien, algún compañero de la escuela que es inconverso, compañero del trabajo, algún familiar, ¿verdad?, alguna persona por el internet, por el Facebook, por donde sea, por un mensaje de texto, o te manda una carta, o te lo manda a decir, o alguien te dice que se burlaron de ti. Mira, hermano, que siempre va a haber soberbios, ¿verdad?, que se burlen de ti. Pero recuerda, en esos momentos, no te apartes de su ley. Mantente firme, hermano. Y mire, habla aquí, recuerda, la Biblia es como una espada. Y duele, ¿verdad?, decir esto, pero un soberbio es alguien que se aparta, que se burla de aquellos que guardan la ley de Dios. Y mire, no permite usted ser esa persona, ¿verdad? Tal vez usted dice, yo soy hijo de Dios, pero también usted se puede burlar de aquellos que quieren someterse a la voluntad de Dios. Y no permite, hermano, que esto caiga en su vida, que usted caiga en soberbia. Recuerde que dice que Dios resiste a los soberbios. Bueno, la Biblia nos dice, ¿verdad?, que ¿quién es un soberbio? Y también, hermano, mire que eso lo leímos anteriormente en otra ocasión. Mire, otro versículo que nos habla acerca de la soberbia y cómo la Biblia nos dice que un soberbio realmente es aquel que se aparta de su ley. Mire, versículo 21, la Biblia dice, reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Entonces, ¿qué hace un soberbio? ¿Verdad? Un soberbio se aparta de su ley y se desvía de los mandamientos de Dios. Y mira, hermano, ¿por qué Dios resiste a los soberbios? ¿Qué significa esto? Significa alguien que se aparta. Mira, hermano, ¿de qué usted se ha apartado? ¿De qué mandamiento en su vida? ¿De qué pensamiento correcto en su vida hacia Dios usted se ha apartado y que le ha hecho ser un soberbio? Recuerde, Dios resiste ¿a quién? A los soberbios. Ahora, ¿quién es un soberbio? Según la palabra, recordamos, hermanos, mire, los conceptos no los ponemos nosotros. Los conceptos no los pone el diccionario.
los conceptos de Dios los encontramos en el diccionario de Dios, la palabra de Dios, ¿verdad? Alguien podría preguntar, ¿qué es un soberbio? Y pues el soberbio es este y el otro, ¿verdad? Y es que este libro dice esto, es que tal pastor dice esto, pero la pregunta es, el diccionario de Dios, la Biblia, ¿qué dice? La Biblia dice que un soberbio es aquel que se aparta de sus mandamientos. ¿Por qué entonces? Es por eso que Dios dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que se apartan de sus mandamientos. No nada más, hermanos, a veces tenemos la idea del mundo, ¿verdad? Que el mundo ha creado la idea de que un soberbio es alguien que se cree más que los demás. Pero hermano, Dios nos dice que un soberbio es aquel que se aparta de los mandamientos de Dios. Aquel que sabiendo lo que Dios ha dicho, no lo hace. Ese es un soberbio, que se cree más que Dios, que cree que su manera de ver el mundo, la vida, su manera de ver el camino es mejor que la de Dios. Y Dios resiste a alguien que decide apartarse de sus mandamientos. Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. ¿Quién es un humilde? Aquel que acepta los mandamientos de Dios, ¿verdad? A veces escuchamos, ¿verdad? Mandamientos de Dios y decimos, no, esto no, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Estamos actuando con soberbia cuando nos apartamos de la ley de Dios. La Biblia dice que los soberbios se burlaron de él, dice David, pero no me he apartado de tu ley. Mire, hermano, qué tremendo. Y mire todavía a otro versículo más, si usted tal vez está pensando, no, hermano, a lo mejor está exagerando, ¿verdad? Mira que dice el versículo número 85, y son 3 versículos en el mismo capítulo. Dice, los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según que tu ley. Mira, hermano, que un soberbio no procede según la ley de Dios. ¿Por qué? Porque rechaza la ley de Dios. Entonces, hermano, y estamos hablando de gente que sabe hacerlo, ¿verdad? Hablando de hijos de Dios, ¿verdad? Que saben lo que tienen que hacer y rechazan la ley y no proceden según la ley de Dios. Mire que dice la Biblia, leímos el versículo 21, dice que los soberbios son los que se apartan de sus mandamientos. Leímos el versículo 51, que los soberbios se burlan de aquellos que guardan la ley de Dios. Y leímos ahorita que los soberbios no proceden según la ley de Dios. Entonces, la Biblia nos enseña, hermanos, que la soberbia es rechazar la ley de Dios, es apartarse de la ley de Dios. Si tú área de tu vida, entonces Dios te dice que tú eres un soberbio. Y Dios me dice que yo soy un soberbio. Y seguramente, hermanos, habrán muchas áreas en nuestra vida en que somos soberbios, en que donde sabemos qué dice Dios, hermanos, y decidimos no hacerlo. Y es muy triste, hermanos, porque todos hemos caído en esto. Y yo soy el primero en decir, yo he caído en esto. A veces ha habido cosas en la vida que yo sé qué es lo que Dios me dice. Yo sé qué es lo que Dios, yo sé cuál es el estándar de Dios, yo sé dónde está el límite de Dios, y he decidido hacer mi voluntad. Y he sido un soberbio, hermanos. Y he reconocido mi soberbia. Y, hermanos, tenemos que entender, un soberbio, según la Biblia, es alguien que no procede según la ley de Dios. ¿En qué área de su vida, hermano, usted ha decidido rechazar la ley de Dios? Usted se ha cansado de los mandamientos de Dios en cierta área y usted ha dicho, yo estoy cansado de esto, los quito de mi vida y ahora en esta área voy a hacer esto que yo creo que está bien. Yo no creo que sea nada de malo. Y decidimos quebrar esa área de nuestra vida, quebrar la ley de Dios en esa área y nos volvemos soberbios en esa área. La pregunta es, ¿en qué área de su vida usted es soberbio? Usted ha dejado de proceder, una vez más, 85. Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. La pregunta es, hermano, ¿en qué área de su vida usted no procede según la ley de Dios? ¿Dios controla toda su vida en cada área? ¿O hay algún área de su vida en que usted no acepta los mandamientos de Dios? Bueno, la Biblia nos habla que es un asunto de soberbia, hermanos, y tenemos que tratar ese asunto con Dios, porque Dios resiste a los soberbios. Y yo no creo que haya una persona sola que esté escuchando o que sea hijo de Dios y que conscientemente quiera decir, yo no quiero a Dios, yo quiero que Dios me resista, yo no quiero la gracia de Dios. Recuerda que alguien que decide no someterse a Dios es un soberbio, y contraste a esto con la Biblia, dice, no puede tener la gracia de Dios. Dios da gracia al humilde, pero resiste al soberbio. Entonces, qué tremendo este pasaje de la palabra de Dios que nos enseña acerca de la soberbia. Entonces, continuamos con el versículo siguiente, hermanos, es el versículo número 52. Y miren lo que dice ahí el versículo 52, dice la Biblia, la palabra de Dios ahí, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos
y me consolé. Fíjese, hermanos, cómo el salmista está diciendo que él recordó sus juicios. Y hablando de sus juicios, es la palabra de Dios, cómo Dios nos da juicios, nos juzga cada área de nuestras vidas y nos da mandamientos para esto. Y mire que dice el salmista, dice que él se acordó de esos juicios y como sabemos, él los consideraba como justos, ¿verdad? Justos juicios, como lo vemos muchas ocasiones en el libro de Salmos, ¿verdad? Son justos juicios. Y él dice, yo me acordé de estos juicios, ¿verdad? Y dice que es algo, ¿verdad?, que le trajo consuelo, como ya vimos hace un momento, ¿verdad? Que hagamos de su palabra algo que nos trae consuelo. Pero mire cómo dice el salmista, que él se acordó de sus juicios antiguos. Y es algo muy, muy tremendo, hermanos, porque hoy en día, hermanos, tenemos la bendición de poder saber, ¿verdad?, que antes que podamos, hermanos, nosotros decir, ¿verdad? Perdón, antes que el mundo pueda decir, no, pues esta religión, ¿verdad?, tiene estos mandamientos, ¿verdad? Por ejemplo, la religión nacional de este país, ¿verdad?, tiene mandamientos aquí y tiene la creación de su grupo, ¿verdad?, de su religión, ¿verdad? Hace cuántos años, pero antes que todo eso y antes que cualquier otro grupo, ¿verdad?, religioso o secta, ¿verdad?, o como él quiera llamar, antiguo, ¿verdad?, muy antiguo, ¿verdad?, antes que todo eso, tenemos estos juicios antiguos, esta ley de Dios antigua, mandamientos antiguos que Dios dio al mundo desde antes que cualquier otro grupo que sea abierto. ¿Por qué? Porque su palabra es eterna. Desde Adán, ¿verdad?, vemos Dios empieza a dar mandamientos a los hombres, ¿verdad?, que se fueron dando de generación en generación y los padres contaban a sus hijos. Y por eso sabemos, ¿verdad?, que Caín sabía que matar era pecado. Por eso sabemos que Caín sabía que ofrecer, ¿verdad?, frutos no era lo correcto. Por eso sabemos, ¿verdad?, vemos los mandamientos que quebraron muchos hombres antes que recibieran, ¿verdad?, lo que se le llama la ley de Moisés en el monte Sinaí. Sabían lo que era pecado. ¿Por qué? Porque Dios, ¿verdad?, desde un principio les fue dando mandamientos y ellos fueron enseñando a sus hijos y a sus hijos, a sus hijos. Y vemos muchos aspectos en el Antiguo Testamento, antes de Éxodo, ¿verdad?, muchos ejemplos de cosas que ya eran consideradas como pecados porque Dios ya había dado su palabra. Vemos a diferentes aspectos. Entonces, cuando llegan los mandamientos de Dios en el monte Sinaí, no es que era algo que estaba haciendo nuevo, recién salido, ¿verdad?, pero habían más cosas que Dios estaba dando con más plenitud, más extendidos, ¿verdad? Y habían más mandamientos nuevos, ¿verdad?, como hoy en día también, ¿verdad? Y por generaciones Dios ha dado más mandamientos y más bendiciones, pactos, etcétera, ¿verdad? Pero mire cómo David dice, estos juicios antiguos, ¿verdad?, yo los considero, ¿verdad?, y son mi consuelo. Entonces David tenía regocijo en esos mandamientos antiguos, ¿verdad?, que Dios había dado. Esto me recuerda a cómo se le ha llamado, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, ¿verdad?, a lo que la Biblia le llama en el Nuevo Testamento las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Hoy en día es conocido como el Antiguo Testamento. Dios le llama Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y vemos cómo en las Sagradas Escrituras o Antiguo Testamento, ¿verdad?, encontramos la voluntad de Dios también escrita y confirmada en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, por Jesús, por Pablo, etcétera, etcétera. Y vemos cómo el Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, nos explica, ¿verdad?, lo correcto, ¿verdad?, acerca de lo que es la palabra de Dios y lo que no es acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? Y vemos al Señor limpiando también durante su tiempo en la tierra el malentendido acerca de ciertos mandamientos o lo que el hombre había puesto sobre los mandamientos de Dios para hacer que la gente en ese tiempo pueda entender cuán pura es su palabra y que no debían de someterse a mandamientos de hombres, pero sí a la palabra de Dios. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, a este hombre, ¿verdad?, el salmista diciendo, me acordé de tus juicios antiguos, ¿verdad? Qué tremendo cuando un cristiano decida, ¿verdad?, con su corazón acordarse de los juicios de Dios. Y no importa que sean antiguos, ¿verdad?, podamos recordar que sus mandamientos, su ley, es eterna, que su ley es pura, es perfecta y que convierte el alma todavía. ¿Por qué? Porque el someternos a su palabra, cuando Dios nos dice, ¿verdad?, no matarás, no robarás, cuando dice Dios, amarás a tu prójimo, ¿verdad?, y aún a tu enemigo, ¿verdad?, cuando Dios nos enseña que ames a Dios sobre todas las cosas, que no tengas imágenes, que guardes el día que Dios estableció, ¿verdad?, que no cometas adulterio, que no codicies, ¿verdad?, y tantas cosas que Dios nos ha dejado, que son juicios antiguos, antes que cualquier religión existiera, ¿verdad? Hay juicios antiguos de Dios que Dios dio porque Dios es eterno y su palabra es eterna. Y él dice, yo me acuerdo de estos juicios, dice el salmista, y me he
consolado. Hoy en día, ¿qué podría ser, hermano? Tristemente podría ser que nosotros, esos juicios antiguos, no nos traigan consuelo, pero nos traigan, ¿verdad?, miedo, ¿verdad?, nos traigan incertidumbre. ¿Por qué? Porque hemos tenido un mal concepto de la palabra de Dios. Y Dios dice, mira, aquí está el ejemplo, acordándose los juicios antiguos de Dios. Deberíamos tener consuelo, ¿verdad?, en lo que Dios nos pide en su palabra. Y mire que dice el versículo 53, dice, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Una vez más, recordamos que Zayin es la letra del hebreo que significa espada, ¿verdad? La espada, ¿verdad?, cuando penetra, ¿verdad?, obviamente causa muchas cosas, causa dolor, ¿verdad?, puede causar muchas cosas, ¿verdad?, causa la muerte, ¿verdad?, causa muchas cosas, y la Biblia nos compara su palabra como una espada. Entonces aquí estamos viendo acerca de la soberbia y acerca de la iniquidad, ¿verdad? Y es tremendo, ¿verdad?, que Dios a veces nos podría decir, tú estás siendo un soberbio, ¿verdad?, como ya vimos hace un momento, que un soberbio no procede según su ley, que un soberbio se aparta de su ley, que un soberbio se burla de aquel que guarda la ley de Dios, ¿verdad? Y la Biblia dice que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Entonces esto nos podría doler, me podría doler cuando yo estoy viendo que yo he sido soberbio, ¿verdad?, porque su palabra es una espada. Y luego miramos ahora, aquí habla de los inicuos, ¿verdad? Y lo leemos una vez más. Dice, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Una vez más, hermanos, es lo mismo que para un soberbio. La Biblia nos dice en Salmos que un soberbio no procede según su ley. Desecha la palabra de Dios. Y ahora nos dice la Biblia, hermanos, que un inicuo deja su ley. Y mire cómo dice el salmista, yo tuve miedo, yo tuve terror, ¿verdad?, cuando yo miraba a la gente que se apartaba de la ley de Dios, que se apartaba de su ley, gente inicua. Y hermanos, qué tremendo sería, hermanos, cuando un hijo de Dios decida vivir como un inicuo, cuando no, haciendo hijo, ¿verdad?, decida vivir, ¿verdad?, como un extraño, cuando siendo pueblo decida vivir como que no es pueblo, cuando siendo, ¿verdad?, injertado decida vivir como un gentil. Hablando gentil en el sentido del concepto de que es alguien fuera de pacto, ¿verdad? No me refiero a la sangre. Cuando alguien, ¿verdad?, siendo, ¿verdad?, hijo de Dios, que tiene la vida eterna, decida vivir como un inconverso que no tiene la vida eterna. Y mire que dice aquí, dice el salmista, yo tuve terror de mirar cómo los inicuos que dejan tu ley, ver cómo ellos se apartaban, ¿verdad?, a causa de los inicuos que dejan tu ley. Y mire qué tremendo, hermanos, que Dios nos enseña, ¿verdad?, acerca de la soberbia y la iniquidad, y son cosas, ¿verdad?, que alguien que deja su ley, ¿verdad?, alguien que es considerado como que alguien que deja su ley. Y mire, hermanos, qué triste cuando decidimos hacer a un lado la palabra de Dios, cuando decidimos, hermanos, quitar de nuestras vidas el consejo de Dios y la sabiduría y la mente y el corazón de Dios impresa en esos libros, expresada a través de las generaciones, y decidimos vivir como un inicuo, ¿verdad? Recordamos que un inicuo es sinónimo de una persona que no es salva, ¿verdad? Pero mire, hermano, que también un cristiano, un hijo de Dios, puede vivir como un inicuo cuando decide dejar la ley de Dios. La pregunta sería, hermano, en esta mañana, aquí estamos de noche, disculpe. En esta mañana sería esto: ¿está usted viviendo siendo hijo? ¿Está viviendo como un extraño, como un inicuo? Siendo pueblo, ¿está viviendo como un inicuo, alguien que ha dejado los mandamientos de Dios? Mira, hermano, que alguien que sabe que tiene que someterse a su ley y deja su ley, la Biblia nos enseña como un sinónimo que es un inicuo. Y una vez más, hermanos, el concepto de las cosas no se toma de los diccionarios, ¿verdad?, aunque puede ser un ejemplo, ¿verdad?, una referencia, ¿verdad?, pero el concepto mayor y más importante se toma de la palabra de Dios. La Biblia es el diccionario de la Biblia. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, que nos expresa el significado de la iniquidad y de la soberbia. Y mire, hermano, la iniquidad, ¿verdad?, hace referencia a alguien que deja la ley de Dios. Hermano, no permita, hermano, que el diablo le engañe. No permita que el diablo le quite estándares de Dios en su vida. No permite que el enemigo le haga pensar que no es malo, ¿verdad? Tristemente, la semana pasada escuché, ¿verdad?, una noticia acerca de una iglesia, ¿verdad?, que acepta ahora, ¿verdad?, un pecado que Dios le llama como perversidad, ¿verdad? Y ellos han abierto, ¿verdad?, sus corazones y sus mentes a algo que Dios llama que es iniquidad. Ahora, qué triste, hermanos, cuando suceden cosas como estas, ¿verdad?,
cuando como hijos de Dios, ¿verdad? Y estamos viendo esto cada vez más, cómo las iglesias hoy en día están aceptando lo que Dios llama pecado como algo bueno, ¿verdad? Y están aceptando las cosas solamente para tener más personas, ¿verdad? Para abrirse más a la sociedad, por decir así. Y están aceptando cosas que Dios les ha llamado como pecado, ¿verdad? Como la Biblia dice en 1 Juan, pecados de muerte, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña, hermanos, que son cosas, hermanos, que debemos de tener cuidado, debemos de cuidarnos, ¿verdad? Porque cuando alguien empieza a hacer un lado los estándares de Dios, empieza a vivir como un inicuo. Cuando alguien empieza a decidir dejar la palabra de Dios, la ley de Dios, empieza a ser ciego y empieza a vivir como un inicuo. Qué tremendo, hermano, y qué triste. Y tengamos mucho cuidado que no vivamos como un inicuo, alguien que deja la ley de Dios. Mire que dice más adelante, versículo 44, dice, cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Qué tremendo, igual, una vez más, ¿verdad? Cánticos, ¿verdad? Yo creo que a todos nos es de bendición el cantar, ¿verdad? O de escuchar cantos, ¿verdad? Alabanzas al Señor, ¿verdad? Y el salmista compara, ¿verdad? Sus mandamientos de Dios, la palabra de Dios, como cántico, como algo dulce, ¿verdad? Así como nos dice el Salmo 19, que es más que la miel, que la ley de Dios es dulce más que la miel que destila del panal, que sale del panal. Y qué tremendo, hermanos, cuando vemos que su ley es dulce como la miel, que es como un canto, que es bendición. Y qué tremendo es cuando nosotros decidimos que en vez de que considerarla como algo antiguo, algo viejo, algo que ya no es válido en nuestros días, ¿verdad? Como hoy en día muchos ateos están, ¿verdad?, diciendo que la Biblia es un libro que no tiene cabida en esta generación, que es antiguo, que tiene mandamientos que no son válidos para hoy, que son antiguos, que son obsoletos, que la generación ha cambiado, ¿verdad? Y que a lo mejor funcionó en otro tiempo, pero ahora no funciona. Y vemos cómo el hombre trata de aplastar la palabra de Dios. Pero mire, hermano, cuando nosotros, ¿verdad?, que seamos como David, ¿verdad?, cuando nosotros miremos, ¿verdad?, será una bendición mirar la palabra de Dios como cánticos, como algo dulce, como la miel, aún sea antiguo, ¿verdad? Recordamos que la Biblia es antigua, pero nunca pasará, ¿verdad?, de generación en generación. Y cuando miremos esto, hermanos, vamos a ser bienaventurados, como dice el versículo 1 de este capítulo. Y vamos a mirar más adelante, ¿verdad?, los últimos dos versículos, pero vamos a leer el primero, el versículo 55. Dice, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley, ¿verdad? Es un versículo muy curioso, ¿verdad? Se me hace muy chistoso, ¿verdad? Que David en la noche, el salmista, se acordó de su nombre y guardó su ley, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Que aún hasta en la noche, ¿verdad? Si usted se levanta en la noche, usted debe de recordar, ¿verdad?, que usted debe de guardar la ley de Dios. Si usted se acuerda, ¿verdad?, en el tiempo en que usted está recostado en su cama, y esto me recuerda también cuando David dice que cuando él decía, oh Jehová, cuánto amo tu ley, día y noche es ella mi meditación. Cuando él decía que él meditaba en la ley de Dios, incluso en la noche, ¿verdad?, o en el día, o cuando él dice que aún en las noches Dios le enseña su conciencia, ¿verdad?, a su vida, ¿verdad?, le trae a su vida, le redarguye su vida, le trae a él los recuerdos tal vez de su pecado, de las cosas que él ha hecho mal delante de Dios, ¿verdad? Pero mire qué dice que en las noches, ¿verdad?, él se acuerda de su nombre y guarda su ley. Es algo maravilloso, hermanos, porque recordamos, por ejemplo, ¿verdad?, que Dios es un Dios maravilloso, ¿verdad? Podemos ver a través de toda la Biblia los nombres de Dios. Y podemos mirar, hermanos, que, por ejemplo, como dijimos, el Aleph, ¿verdad?, nos hace referencia a Elohim, ¿verdad? Elohim. Y nos recordamos que Dios, ¿verdad?, en sus nombres nos habla, nos explica, ¿verdad?, acerca de quién es Él, ¿verdad? Nos habla de que Él es eterno, de que Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, que Él no cambia, que Él es uno, ¿verdad?, que Él es uno con el Hijo, ¿verdad? Y nos habla de tantas cosas en los nombres de Dios. Y yo creo que David, ¿verdad?, él sabiendo, ¿verdad?, el idioma, ¿verdad?, en el que los nombres de Dios están escritos, ¿verdad?, él podía saber y entender profundamente los nombres de Dios. Y es por eso, hermanos, que sería bueno, ¿verdad?, que le demos una repasada, una revisada a los nombres de Dios, ¿verdad?, y en hebreo las palabras, y podamos recordar lo que significan estos nombres, ¿verdad?, y lo grande que es Dios. Y cuando David tal vez recordaba el nombre de Dios, ¿verdad?, él recordaba lo grande que era Dios, y él decidía, mi Dios es un Dios tan grande que yo tengo que guardar su ley. ¿Por qué? Porque Él es grande, porque Él no cambia,
¿verdad? Sus mandamientos nunca van a pasar de moda, ¿verdad? Algo que yo digo en la iglesia, ¿verdad? Mucho, es que los mandamientos de Dios, ¿verdad? No son como los productos, ¿verdad?, que compramos en las tiendas, que tienen fecha de caducidad, ¿verdad? La Biblia dice que su ley es eterna y que nunca cambia, ¿verdad?, que sus mandamientos son eternos para siempre. Entonces vemos aquí, hermanos, David recordando el nombre de Dios, ¿verdad? Y dice que él decide guardar su ley. Y hermano, mire, cuando usted recuerde quién es Dios, quién es su Dios, ¿verdad?, permite que esto le haga recordar, ¿verdad?, que Dios tiene un libro, ¿verdad?, y que Dios tiene mandamientos para usted, y que Él quiere que usted guarde sus mandamientos porque Él no cambia, porque Él es eterno. Y mire el versículo 56, y es el último versículo de esta parte de Zayin. Y mire que dice, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Qué tremendo, hermanos, cómo termina esta parte de Zayin, ¿verdad? Como el versículo, la letra, ¿verdad?, referente a la espada, ¿verdad?, que duele, pero es palabra, porque es la palabra de Dios, ¿verdad?, que nos enseña que somos soberbios y que a veces vivimos como los inicuos, ¿verdad? Pero termina con palabras de consuelo, ¿verdad? Son promesas para nosotros, ¿verdad? Dice, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. ¿Y qué mandamientos tenía David? ¿Verdad? Tenía la Torá, ¿verdad? Los mandamientos de Dios, la Torá, que es, ¿verdad?, llamada, traducida como la ley de Dios, ¿verdad? La Torá en hebreo, ¿verdad?, los mandamientos de Dios. Y mire que él dice, yo tuve estas bendiciones, ¿verdad? Estas bendiciones de parte de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque guardé tus mandamientos. Y hermano, ¿qué bendición sería cuando nosotros, que no tenemos solamente la Torá o la ley, nada más, ¿verdad?, los primeros 5 libros, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, pero ahora tenemos todo, hermanos. Tenemos los profetas, tenemos los salmos, ¿verdad? Tenemos los libros poéticos, tenemos, ¿verdad?, los libros que nos dan historia, tenemos los evangelios, ahora tenemos también las cartas de Pablo, ¿verdad? Tenemos la revelación del Apocalipsis, ¿verdad?, que es el respaldo de la revelación del Antiguo Testamento también igualmente. Y hermanos, tenemos toda una Biblia completa, inspirada por Dios. Tenemos 66 libros ahora en su plenitud. Tenemos todo, hermanos. Y mire, ¿y cuánto más que David nosotros, ¿verdad? Deberíamos de decir, ¿verdad? Deberíamos de considerar, ¿verdad?, guardar su palabra porque la tenemos en nuestras manos. David dice, yo tuve bendiciones. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podríamos hacer una lista? O podríamos enlistar nuestras bendiciones. Y podríamos decir, estas bendiciones tuve. Que podríamos decir, Señor, tú me diste esto. Podríamos dar testimonio a otros. Dios me ha dado estas bendiciones. ¿Por qué? Porque guardé sus mandamientos. Y porque yo sé que el guardar sus mandamientos me trae resultados. Recordamos, hermanos, que las cosas, los propósitos de la ley de Dios no nada más es enseñarnos el pecado y hacernos ver que sin Cristo no podemos ir al cielo. Pero más allá de eso también, después de que entendemos esto y somos salvos, recordamos que la Biblia nos enseña que aparte de esto, ¿verdad?, la ley de Dios nos enseña, ¿verdad?, que si la cumplimos nos trae bendición, como la Biblia dice, y lo podemos ver a través de toda la Biblia. Y cuando la quebrantamos nos trae maldición. Recordamos que desobedecer trae castigos, y David lo confirma y dice, yo tuve estas bendiciones porque guardé tu ley. No solamente es para que podamos venir a Cristo, ¿verdad? No solamente fue este ayo, ¿verdad?, que nos trae a Cristo, ¿verdad? Y no estamos bajo ese ayo en el tema de la salvación. Ya entendemos, ¿verdad?, que no es esto que nos trae a Cristo, no es el obedecer la ley que nos trae a Cristo, y no estamos en ese ayo, ¿verdad?, creyendo que la ley nos trae a Cristo, nos trajo a Cristo, ¿verdad?, y ahora estamos en la fe, somos salvos. Pero ahora, ¿qué sigue? David dice, bendiciones por guardar su ley y maldiciones, ¿verdad?, por desobedecer su ley. Entonces, qué tremendo, hermanos, cuando nosotros, ¿verdad?, decidimos someternos a la ley de Dios, ¿verdad?, y no estamos bajo el engaño, ¿verdad? Muchas religiones, ¿verdad?, tristemente están atados a un ayo, ¿verdad?, creyendo que la ley les puede salvar, ¿verdad? Pero gracias a Dios que usted y yo, hermanos, hemos entendido, ¿verdad? La ley nos ha enseñado nuestro pecado y nos ha traído la condenación por quebrantarla. Pero cuando venimos a Cristo no estamos bajo ese ayo, porque somos libres en Cristo. No libres de guardar sus mandamientos, somos libres, ¿verdad?, en la salvación. Tenemos salvación en Cristo. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, ahora tomamos su ley, ¿verdad?, no como un ayo para salvación, pero lo tomamos, ¿verdad?, porque somos salvos, ¿verdad? Ahora tenemos
que hacerla, obedecerla, cumplirla. Como dice la Biblia en Salmo 119, el fundamento de este capítulo, ¿verdad? Los que andan en el camino de la ley de Jehová son bienaventurados. Entonces, hermanos, si usted decide andar en este camino, ahora que usted ya es salvo, ¿verdad? Y no está viviendo bajo un ayo, ¿verdad?, que es el ayo de la ley para salvación, pero usted está caminando por este camino, ¿verdad? Dice la Biblia, bienaventurados los que andan, perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Entonces este camino, hermanos, es perfecto porque es el camino de Dios, pero tenemos que caminar en este camino, ¿para qué? Para que podamos tener bendiciones. Recuerde, Dios ama, ¿verdad?, a quien guarda su palabra, y Dios bendice a quien se somete a su palabra y la cumple, pero Dios trae maldición y castigo a aquel hijo que decide desobedecer su palabra y simplemente vivir como si no fuera pueblo, como un gentil apartado fuera de pacto. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo libro de Salmos es realmente. Esta sección de Zayin es realmente como una espada, ¿verdad?, que penetra al corazón. Y hermano, no permita, ¿verdad?, que el mundo le absorba, y no permita que el pecado, ¿verdad?, le aparte de Dios. No permita ser contado como un soberbio o como un inicuo, y sométase a la ley de Dios, la cual Dios nos dice, ¿verdad?, que Él la ha dejado para que podamos vivir por ella y recibir sus bendiciones. Qué tremendo, hermanos. Y bueno, gracias a Dios por su palabra que nos redarguye, nos enseña, ¿verdad? A veces nos da tremendas palabras que nos hacen sentir incómodos, pero sabemos que estas palabras nos traen bendición cuando las tomamos y decidimos hacer cambios en nuestras vidas. Gracias, hermanos, por su tiempo. Es para mí un privilegio, como les he dicho siempre, cada semana, estar aquí en el programa La Verdad que te hace libre. Jesús le dijo esto a quienes habían creído en Él, ¿verdad? Si permaneces en mis palabras, ¿verdad?, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hermanos, qué tremendo cuando dejamos que su palabra nos traiga libertad después de que hemos venido a la fe en el Señor Jesucristo. Gracias, hermanos, por su tiempo. Les mandamos un saludo a todos aquellos que han escrito. El hermano Gerardo va a leer sus mensajes, ¿verdad? Y gracias, hermanos, por sintonizarnos. Les invitamos a que el siguiente martes nos contacten. Les recordamos, hermanos, esténse tranquilos, tengan paz en el Señor, ¿verdad? Él es nuestra paz. Y recordamos que Dios está en control de todas las cosas y que Él está en su trono todavía, y Él seguirá en su trono, y Él tiene un plan para nosotros y para Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos,
porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Toda la tierra se postrará y todos te aclamarán. Cordero Santo que se se despojó, te rindo siempre mi corazón, me postro a ti con devoción, porque eres digno de adoración, toda riqueza y majestad está en digno de adoración. Jesucristo eres quien merece suprema adoración, y al que está sentado en el trono, al Cordero Santo que venció, al soberano e invisible, al magnífico merecedor, porque eres digno de adoración, toda riqueza y majestad está en digno de adoración. Jesucristo